Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, lo escuchamos. Buenas. Ok. A ver. Estoy ubicando la parte. Aquí está. Bien, no sé si ya estamos todos los que iban a. No sé cuántos se programaron. Habemos 8 ahorita, 9. Ya vemos 8. No sé si falta alguien más para empezar. Bien, no sé si falta alguien más. Entonces, si no, entonces comencemos. Según me dijo, creo que Juan Carlos Izaguirre, creo que fue que me escribió. Sí, Sí, verdad que parece que estaban teniendo problemas con los conceptos de entropía. Bueno, tema que por circunstancias de tiempo, la sección que estuvo conmigo, pues no lo logramos cubrir todo. Entonces nos quedamos ahí en esa parte sin cubrirla. Eh, yo sé que entropía pues les interesa para la parte de exergía, sobre todo la parte de generación de entropía, que la destrucción de exergía es proporcional a la entropía generada. También la parte de procesos isentrópicos para, no sé si ya llegaron al estudio de circuitos de potencia de Brighton, de potencia de gas, no sé si ya llegaron a esa parte. todavía no estamos en exergía, en lo que usted dijo, que la exergía es igual es proporcional a la entropía generada. Ah, ok, bueno, pero también sí, le vamos a dar conceptos que también les van a servir para cuando vean los ciclos de potencia, sobre todo en la parte de procesos isentrópicos, entropía constante en compresores, bombas y turbinas. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Yo había pensado, pues, hacer la presentación, dedicar quizás unos 40 minutos o una hora, y después, pues, con consultas, dudas o lo que no se logre conceptualizar, pues lo terminamos de hablar después. Entonces, yo pensaba manejarlo así, como que si les estuviese dando la clase, a dedicarle primero unos 40 minutos y después nos quedamos con consultas o dudas que puedan tener adicionales a lo que no se pueda conceptualizar con la diapositiva. No sé si lo manejamos así. Yo creo que está bien así, como la clase. Sí, porque estas pues son las diapositivas que no terminamos de ver para los que llevaron la clase conmigo. No sé si las otras secciones de Keila lo lograron cubrir. Vamos a ver, bueno, vemos 9 ya. 3, 6, sí, ya vemos 9. Entonces, vamos a ver.
que entropía está en las tablas de termodinámica, incluso cómo obtener las propiedades, los valores, pero quizás entropía es un poco confuso. Y si entropía es confuso, no digamos exergía. Entonces, es exergía, que es el potencial del trabajo máximo que se puede realizar. Y eh, ese potencial máximo se ve afectado por la generación de entropía. Si esa exergía, ese potencial máximo que yo puedo aprovechar, que tengo disponible, se degrada, esa degradación va a ser proporcional a la generación de entropía. Pero para definir lo que es o llegar al punto de saber cuánta entropía se genera en un proceso, a menos que me lo indiquen, tenemos que llegar a ver varios conceptos, desde saber qué es entropía, aunque sea un poco difícil eh, de definir, y que también hay que hacer cierto repaso de sistemas de flujo estacionario. Entonces, por ello pensaba que, aunque yo sé que la generación de entropía en el capítulo 7 es las últimas secciones, pero quisiera así tomar desde un inicio para llevar la secuencia. Eh, bueno, la entropía, que mismo libro menciona que es un poco difícil de definir. Es como definir energía, solo sabemos que se puede transferir, sabemos los efectos cuando se está transfiriendo energía. Y la entropía es como, es bien, bueno, el libro menciona que es algo abstracto, difícil de describir físicamente, pero es más a nivel microscópico, es como un desorden a nivel molecular. Entre más entropía, pues más desorden yo tengo. Entre más desorden yo tengo, más energía que se degrada y se desperdicia del que yo tengo disponible en base a los conceptos de exergía, potencial de trabajo. Pero sí podemos definir, o sí la podemos estudiar, y nos va a ayudar para todo lo que tiene que ver exergía, todo lo que tiene que ver con procesos isentrópicos, todo lo que tiene que ver análisis de circuitos de potencia, generación de potencia y refrigeración, sobre todo en la parte de compresión y expansión, que es donde en condiciones ideales los procesos son isentrópicos, pero para eso también tenemos que saber qué es isentrópico. Ya sabemos que isentrópico, pues es que es la entropía es constante, pero ¿por qué es constante? Entonces esa es la idea de verlo ahorita. Eh, Se va a simbolizar como una S, se va a simbolizar como una S, como un símbolo mayúscula o minúscula, dependiendo de las unidades que estén evaluando. Y la entropía, una de las formas de definirla es como una relación entre calor transferido, entre temperatura. Y eso lo vamos a ver más adelantito, de calor, transferencia de calor entre temperatura. Y eso nos da esta fórmula. ¿Qué tiene esta fórmula? Igual que en el estudio de energía total de un sistema, yo puedo tener el cambio total de entropía de un sistema. Eso significa la entropía final de ese sistema menos la entropía inicial de ese sistema. Y va a ser igual a todas las generaciones de entropía. Bueno, no generación de entropía, sino transferencia de entropías que vamos a ver más adelante. Eh, depende, depende la entropía de una transferencia de calor, es una de las formas de que depende la entropía. Depende también de un cambio de temperatura. Depende de generación de trabajo, no, pero depende sí de si se degrada o si es irreversible un proceso. También la entropía me sirve para definir si un proceso es irreversible o no. Si es irreversible, pues no hay generación de entropía. Si es reversible, hay generación de entropía. Eh, Pero hay que irnos acostumbrando a este término que está en este integral, que es un calor entre una temperatura. Nos va a servir para ir estudiando lo que es entropía. Esto tiene que ver con un cambio de temperatura. Bueno, aunque también en los procesos isotérmicos también hay cambio de entropía, nada más que en ese caso es una temperatura constante. Eso es cambio de entropía. O sea, en esta diapositiva, el objetivo es que un sistema puede tener cambio de entropía. Es decir, así como tengo cambio de entalpía, cambio de volumen específico, también voy a tener cambio de entropía, una entropía final menos una entropía inicial. Eh, Aquí es donde comienza la parte de procesos irreversibles.
Para un proceso irreversible, es un proceso real. Los procesos irreversibles son procesos idealizados, donde una de las formas de idealizarlo es que toda la energía que yo puedo aprovechar, pues realmente lo aprovecho. No tengo desperdicio de energía debido a irreversibilidades como fricción o pérdida de energía por fugas de, bueno, de calor, dependiendo del tipo de sistema que yo esté evaluando. Ese cambio de entropía yo lo puedo definir igual o mayor al cambio o a la transferencia de calor entre temperatura. Aunque aquí esté un poco más difícil, pero vamos a ver mejor la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es un poco más completa y me dice que el cambio de entropía de un sistema, sea S2 menos S1, va a ser igual al calor transferido entre temperatura, es decir, la temperatura a la cual se está dando la transferencia de calor, más la entropía generada. Eso es el cambio de entropía. Bien, este es el cambio de entropía, no importa el sistema abierto, sistema cerrado, si es flujo estacionario o si no es flujo estacionario. Lo que nos va a interesar a nosotros es definir esta fórmula y cancelar los términos para un sistema de flujo estacionario, porque es lo que nos va a interesar a la hora de tratar de despejar para esta entropía generada, que es la que necesitamos para exergía. También lo que nos interesa, los términos que yo puedo cancelar en el caso de estudio de los circuitos de potencia que van a ver más adelante, como en el caso de Brighton. Bien, la entropía en sistema aumenta, o en el caso de un sistema reversible aislado se mantiene constante, y esto es el principio de incremento de entropía. Yo puedo tener, ¿qué dice el principio de incremento de entropía? Yo puedo tener un cambio de entropía debido a una transferencia de calor más una entropía generada. Pero yo puedo tener cambio de entropía sin que haya transferencia de entropía por calor. Y el cambio de entropía va a ser exactamente a la entropía generada, que es lo que es la forma a la que nosotros queremos llegar para encontrar esta entropía generada. Pero si no hay entropía generada, yo siempre puedo tener cambios de entropía. ¿Por qué? Porque puedo tener transferencia de calor. La única forma de que no tenga cambio de entropía es que no tenga transferencia de calor y tampoco tenga generación de entropía. O sea, esté ante un proceso reversible, o sea, no tengo generación de entropía, y también adiabático, o sea, no tengo transferencia de calor. Y este es el caso de un proceso isentrópico. Para ir definiendo ya un proceso isentrópico es aquel donde este cambio de entropía es igual a cero, como una turbina, que lo van a ver en Brighton. Entropía 2 va a ser igual a entropía 1, pero ¿por qué es igual? Bueno, porque 1 es adiabático, 2 es reversible, es decir, no tengo generación de entropía y tampoco tengo transferencia de calor. Bien. Esta generación de entropía es la que a mí me define si un sistema es reversible o es irreversible. ¿Cómo lo voy a definir? Pues con esta desigualdades que yo tengo aquí. Si yo tengo generación de entropía mayor a cero, quiere decir que tengo un proceso irreversible. En términos de exergía, es un proceso donde yo tengo destrucción de exergía debido a irreversibilidad. Si la generación de entropía es igual a cero, o sea, no tengo generación de entropía, mi proceso es reversible. Quiere decir que no tengo destrucción de exergía. O sea, no tengo esa S para multiplicarla por temperatura. Esa S va a ser igual a cero, por lo tanto no tengo exergía destruida. Y una generación de entropía menor a cero es un caso imposible. O sea, la exergía generada siempre va a ser positiva, puede ser cero o mayor que cero, pero nunca va a ser menor a cero. Entonces, esta igualdad es uno de los conceptos que, bueno, que por ahorita necesitan. Proceso irreversible, generación de entropía es mayor a cero, y proceso reversible, generación de entropía es igual a cero. Bien, antes de seguir, porque también la entropía yo la tengo tabulado en tablas, también lo pueden encontrar en gráficos. Les va a servir para los circuitos de potencia
de Rankin, que es el segundo parcial. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el temario que tienen para el primer parcial? Brighton y exergía. Ya le confirmo. Hasta ahorita solo sé exergía, capítulo 8. Capítulo Dije, 8 y capítulo 9 del libro. bueno, entonces sí, es exergía y ciclo de potencia de gas, Brighton. Bueno, dentro de gas hay varios ciclos, pero en mi caso yo solo doy el de Brighton cuando doy termodinámica 2. Bien, en segundo parcial quiere decir que van a ver ranking. Ahí van a seguir ocupando entropía. Entonces, para aprovechar, quisiera mostrarles que, así como nosotros aprendimos en termodinámica 1 a utilizar el gráfico de propiedades de las sustancias, nosotros podíamos encontrar propiedades de temperatura. En este caso, como es un gráfico temperatura, no me sale el temperatura. Sí, este caso es temperatura entropía. Yo puedo tener datos de temperatura, datos de presión, adentro una zona de mezcla, afuera vapor sobrecalentado, al lado derecho y al lado izquierdo líquido comprimido. Así como nosotros encontramos entalpía en una zona de mezcla, entalpía de vapor saturado y entalpía de líquido saturado, entalpía de líquido comprimido, y entalpía de vapor sobrecalentado, exactamente de esa misma forma yo voy a poder tener entropía. Es decir, que yo en las tablas puedo tener entropía de una zona de mezcla, entropía de un vapor saturado, entropía de un líquido saturado, entropía de un líquido comprimido y entropía de vapor sobrecalentado. Los mismos conceptos, su índice sub F para líquido saturado, G para vapor saturado y FG, que es la diferencia entre la condición de vapor saturado menos líquido saturado. También tengo el concepto de calidad, y así como encontramos calidad en base a entalpías y volumen específico, así también podemos encontrar calidad en base a entropías. Es decir, si algún momento quieren encontrar una entropía determinada, pero no la conocen, pero sí conocen las entalpías, entonces primero calculan calidad en base a entalpías y después usan esa calidad para encontrar la entropía final en base a las entropías del líquido saturado y la diferencia de vapor y líquido saturado. Entonces, tienen exactamente los mismos conceptos para encontrar entropía en un gráfico y en una tabla. Bueno, también yo puedo expresar la entropía como kilojoules por kilogramo Kelvin, o sea, por unidad de masa. A diferencia de la entalpía, si lo ven, llevo un valor de temperatura. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Y es temperatura absoluta, o sea, Kelvin. Aquí no se puede usar grados centígrados. También lo puedo dejar en kilojoules Kelvin, pero para eso necesito multiplicar por una masa y tiene el mismo concepto de cuando multiplicamos masa por un diferencial de entalpías. Eso en cuanto a entropía en un gráfico o en una tabla. Ahora vamos a hablar de procesos isentrópicos. Bueno, que más bien ya lo habíamos hablado, ya lo había mencionado. Porque este es un concepto que van a necesitar para el segundo parcial, que es procesos isentrópicos, el caso ideales, procesos ideales, que en su momento se van a dar cuenta que un proceso isentrópico es una turbina, es un compresor, o es una bomba, o es un ventilador. Bien, ¿por qué es isentrópico? ¿De dónde viene la palabra isentrópico? Indirectamente o quizás ya empezamos a conceptualizar que es un proceso ideal, pues sí es un proceso ideal, pero ya vimos que el cambio de entropía de un sistema, es decir, entropía final menos la entropía inicial, va a ser igual a la entropía debido al calor. Ahí yo puedo transferir entropía por calor y es igual a calor entre temperatura más una entropía generada. Ahora, ¿qué pasa si mi sistema es adiabático? Si recordamos que es un sistema adiabático, un sistema donde no tengo transferencia de calor. Entonces, si no tengo transferencia de calor, este término va a ser igual a cero. Y si es un proceso reversible, esta entropía generada va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué es un proceso isentrópico? Es un proceso reversible y adiabático.
reversible y adiabático. Entonces, esas dos condiciones se tienen que cumplir para que un proceso sea isentrópico. Si es un proceso reversible, pero no es adiabático, entonces no es isentrópico, como un intercambiador de calor. Puede ser reversible, pero como su función es intercambiar calor, pues ya no se cumple esta primera condición. Mientras que una turbina sí, porque una turbina recibe energía de una masa y genera trabajo. Y es adiabático. Idealmente es adiabático. Entonces ahí sí se cumple. Y la mayoría de los casos lo vamos a hablar como reversible. Por lo tanto, generación de entropía es igual a cero. Entonces, ¿qué va a ser igual? El cambio de entropía en ese caso va a ser igual a cero. Y esta S2 y S1 es el valor que nosotros obtenemos ya sea de un gráfico o ya sea de las tablas de propiedades de la sustancia. Pero ya vamos a ver más adelante que hay que tener cuidado cuando es una sustancia líquido o sólido o cuando es una sustancia de un gas ideal, porque ahí cambia un poco. Incluso si se van a las tablas de entropía para gas ideal, van a ver que a la S se le agrega un cero acá arriba. ¿Para qué significa eso cero? Pues ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces aquí está un proceso isentrópico. Con eso ya sabemos que es un proceso isentrópico. Tiene que ser un proceso reversible y adiabático para que la entropía antes y después del sistema sea igual a cero. Entonces, si vemos esta imagen que está acá abajo, pero no sé si logran ver todo el texto que está acá abajo, creo que sale cortado. No sé por qué sale cortado. Tenemos que esta es una turbina. Entra vapor por un lado con una entropía S1 y sale vapor por el otro lado S2. Si esta turbina es internamente reversible, quiere decir que es ideal. Su entropía generada va a ser igual a cero. Y aparte de eso, está lo suficientemente aislado para que sea adiabático. Entonces, también se cumple que este término sea igual a cero. Entonces, la entropía que tiene el vapor a la entrada va a ser igual a la entropía que tiene el vapor a la salida. Ese es un proceso isentrópico. Como lo ve en un gráfico, el proceso isentrópico tiene un sentido completamente vertical. Entonces, aquí es la entrada a la turbina, aquí es la salida a la turbina. Y es completamente vertical para que la entropía sea igual. Una turbina real, esto no se cumpliría y esta línea en lugar de ser vertical tendría una pequeña inclinación. Eso lo haría irreversible. Pero por ahorita eso es un proceso isentrópico. Entonces, si hacen un ejercicio de una turbina y les dicen que es isentrópico, ya van a saber que la entropía en la entrada va a ser igual a la entropía en la salida. Si tienen la entropía en la entrada y la entalpía, con eso ya pueden saber que a la salida va a tener exactamente esa misma entropía y ya pueden encontrar las demás propiedades. Eso sí, si tienen una propiedad en la salida. Recordando un poco, las propiedades de la sustancia las puedo definir a base de conocer al menos dos propiedades. Entonces, si en la entrada tengo entalpía y presión y a la salida solo tengo presión, ¿cómo encuentro yo la otra propiedad de entalpía para saber cuánto trabajo realiza esta turbina? Pues encuentro la entropía y yo sé que la entropía tiene que ser igual a la salida y ya tengo dos propiedades y encuentro la entalpía. Eso es un proceso isentrópico. Ahora sí, vamos a entrar un poco, que es la parte que quizás confunde bastante, que es el cambio de entropía de líquidos y sólidos. O mejor dicho, de líquidos y sólidos es un poco más sencilla que el cambio de entropía de gases ideales. Pero antes de entender el cambio de entropía de líquidos y sólidos, veamos estas imágenes. Los líquidos y sólidos pueden considerarse como sustancias incompresibles y el volumen específico es despreciable. Eso no importa que sea un sistema cerrado, no importa que sea un volumen de control. Y el cambio de entropía bueno, me salté un paso. Voy a ver, creo que me salté un paso aquí. Esta fórmula que tenemos aquí es el que hemos mencionado, que una de las formas de ver el cambio de entropía es calor entre temperatura. Ahora, si yo despejo de acá temperatura, solo me va a quedar este calor.
Entonces, T d de S va a ser igual a la derivada del calor. Eso es solo para que veamos esta imagen que tenemos acá. Esta imagen me da también el cambio de entropía, solamente que en lugar de tenerla dividiendo todo entre temperatura, lo pasé a multiplicar al otro lado, pero me da las relaciones para entropía. Lo importante de esto es que la entropía está formado por dos términos. Si lo vemos, una está formada por la derivada de la energía interna por presión por derivada de volumen específico. Y la otra es la entropía igual a la derivada de la entalpía menos el volumen específico por la derivada de la presión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es similar a cuando mirábamos en física o termo 1 procesos a presión constante y procesos a temperatura constante. Pero aquí lo que debemos identificar es que la entropía está relacionado a un valor de entalpía o energía interna y también está relacionado a un valor de volumen específico. Digamos que el primer término está relacionado a un cambio de temperatura y el segundo está relacionado o depende de un cambio de volumen específico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para calcular la entropía de una sustancia tengo que tomar en cuenta estos dos términos. Una entropía debido a un cambio de temperatura y una entropía debido a un cambio de volumen. Pero ¿qué pasa con los líquidos y sólidos? Los líquidos y sólidos me dicen que es incompresible y por lo tanto el cambio de volumen específico es despreciable. ¿Qué quiere decir? Que el segundo término en cualquiera de las dos, yo lo cancelo. Si yo cancelo, por ejemplo, la primera, me queda este término de acá. Nada más que esta temperatura ya lo pasé a dividir la derivada de la energía interna entre temperatura. Luego de hacer algunas sustituciones, pues el libro llega a esta ecuación. Una vez que se integra, el libro pues no hace la integración, nosotros tampoco vamos a hacer la integración, pero en sí lo que nos interesa es llegar a esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí me da el cambio de entropía para un líquido y sólido y el cual solo depende de un cambio de temperatura. Y esto a su vez va a ser igual aproximadamente a un calor específico promedio por los logaritmos natural de temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Cuáles son estas temperaturas? Pues temperatura final y temperatura inicial. En el caso de una turbina sería temperatura de salida entre temperatura de entrada. Ya vamos a ver más adelante que esto se reduce a encontrar la entropía de la salida y la entrada de una turbina mediante las tablas. Nada más que esos datos que nosotros encontramos en las tablas vienen de esta fórmula. Bien, hasta aquí pues el contenido está para encontrar la entropía. Está más fácil de conceptualizar. Simplemente cancelo este término y me queda solamente la entropía que yo calculo en base a un cambio de temperatura. Bien, ¿qué pasa con un gas ideal? Con un gas ideal es algo diferente. Voy a regresar a la diapositiva. Solamente recordemos que la entropía es debido a un cambio de temperatura más a un cambio de volumen. Como un líquido y sólido no tengo cambio de volumen o es muy despreciable, yo puedo cancelar los segundos términos y el cambio de entropía se reduce a la entropía debido a un cambio de temperatura. ¿Qué me dice este cambio de temperatura? Pues yo me puedo ir directamente a las tablas y sacar las entropías. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa ahora con los gases ideales? Siempre partimos de la misma fórmula, que la entropía va a depender de un cambio de temperatura más un cambio de volumen. Pero un gas ideal sí cambia de volumen, entonces no puedo tachar los dos términos que están acá. Digamos,
aquí se fueron, sí, aquí hicieron primero, el libro solo hace como ejemplo deducir el cambio de entropía en base a la primera ecuación que está acá. Después de integrar, pues se llega a este término. Un calor específico de volumen constante por un cambio de temperatura más la constante de los gases ideales por un cambio de volumen específico. Esto es proceso de sustituir en las ecuaciones. Quizás nosotros no querramos hacer ese proceso, pero lo que queremos ver aquí es que una vez que ya el libro desarrolla toda la ecuación para un gas ideal, voy a tener siempre el primer término, que es el de temperatura, debido a temperatura, pero ahora tengo que incluir el segundo término, y este es la entropía debido al cambio de volumen. Y lo puedo representar de cualquiera de estas dos formas. ¿Cuál es la diferencia cuando yo utilice las tablas de entropía para un gas ideal? Para un líquido, como lo mencioné, me regresé en la diapositiva, yo tengo S2 menos S1, solo depende de un término. Este S2 y S1 yo lo encuentro directamente en las tablas de propiedades que están al final del libro. Pero un gas ideal, si se van por ejemplo al del aire, van a encontrar que en lugar de S sale un S y un 0 como superíndice. Para encontrar el cambio de entropía de un gas ideal, no usemos ese valor de S y un superíndice con 0. ¿Por qué? Porque ese superíndice, ese 0, solo me da el valor de este primer término. Para yo conocer realmente el cambio de entropía de un gas ideal a ese valor que tengo en la tabla como S con un superíndice 0, le tengo que sumar este valor constante de ese gas por el cambio de volumen específico. Entonces, esa es la diferencia con entropía de un gas ideal. En el gas ideal yo tengo dos términos para encontrar este cambio de entropía. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Yo me acuerdo que cuando yo llevé termos allá como hace 12 años, 13 años, me confundía ese valor de S. Pues entonces recordemos que S sub 0, bueno, no es sub 0, super 0 sería, no es en sí el cambio de entropía. Sí lo tengo que usar. S super 0, así se dice, S super 0,2 menos S super 0,1 más este valor. Recordemos usar este valor para encontrar el cambio de entropía real de un gas. ¿Sí? Una pregunta. Nosotros podríamos usar el valor de la tabla, que es el equivalente a la integral, y después sumarle el logaritmo natural del Así cambio de es. volumen. Sí, así es. Ah, Sí, exactamente así es. Por ejemplo, cuando yo integro esta ecuación entre 1 y 2, lo que me va a quedar aquí es S2 super 0 menos S1 super 0 más este valor de la constante y el logaritmo de volumen 2 menos volumen 1. Entonces, así es exactamente. Y lo podría hacer también con C sub P. Solamente que aquí va a ser una resta, pero de las presiones. Podemos usar C sub B, pero tenemos que usar aquí logaritmo de volúmenes. Y podemos usar C sub P, pero tenemos que usar logaritmo de presiones. Cualquiera de las dos formas. Bien. Esto es puramente analítico. Si lo vemos, cambio de entropía por una integral es igual a una integral más este término de constante de los gases, problema natural, volúmenes. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para desarrollo del ejercicio? De los ejercicios. Uno de ellos es, no nos vamos a poner a integrar, bueno, esa no debería ser la intención de la clase, ponernos a integrar esta ecuación, sino que ya a partir de una ecuación que ya se integró. Pero antes, bueno, después de integrar, me queda este término, lo que es d de t entre t, y este paréntesis es un logaritmo de temperatura 2 entre temperatura 1. Pero C sub es un constante.
Y lo mismo la segunda ecuación. Estas dos ecuaciones que están aquí son exactamente estas dos, nada más que yo las copié al otro lado de la diapositiva. Ya no son ecuaciones nuevas, simplemente el cambio de entropía usando calor específico o volumen constante, o cambio de entropía utilizando calor específico a presión constante. Ahora bien, yo tengo dos métodos. Uno de ellos es utilizar las fórmulas, cualquiera de las dos ecuaciones, después de integrar, utilizar las fórmulas en lugar de irme a las tablas. Es decir, cambio de entropía de un gas ideal igual a un calor específico por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1 y la constante R, logaritmo natural, volumen 2 entre volumen 1. Lo mismo en el caso de utilizar C sub P. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que esta constante de C sub B no es tan constante. En el caso de un gas, el calor específico del volumen cambia con respecto a la temperatura. Y C sub P también cambia con respecto a la temperatura. Pero ¿cuál C sub P voy a usar yo? Si yo C sub P para temperatura 2 es 1 y para temperatura 1 es otro valor de C sub P. Tiene una variación. Lo mismo C sub B tiene variación. Entonces, si yo me voy por el método de utilizar, no utilizar la tabla, sino que las fórmulas, yo utilizo un C sub B promedio. ¿Qué es ese C sub B promedio? Bueno, encuentro C sub B a temperatura 2 y encuentro C sub B a temperatura 1. Lo sumo, divido entre 2. Simplemente un promedio como quien promedia los valores, tanto para C sub B como para C sub P. Solamente que eso, al ser un promedio, no es un valor exacto. Y entre temperatura 2 y temperatura 1, entre más alejados estén entre ellos, más porcentaje de error tiene esta ecuación. Más porcentaje de error tiene esta ecuación. Entonces, por eso a esto se le llama método de calor específico constantes, pero que es un método aproximado. ¿Cuál es el siguiente método? Es con la consulta que me acaba de hacer el compañero. Cambio de entropía de gases ideales, pero método calor específico variables. En este caso es el método exacto. El libro menciona que para calor específicos variables habría que hacer muchas iteraciones. Entonces se vuelve demasiado complicado. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Vino alguien y ahí hizo todas esas iteraciones y ya calculó este primer término y tabuló todos esos resultados en una tabla. Y esa es la tabla que nosotros tenemos al final del libro. Entonces, en el caso de cambio de entropía de gases ideales, utilizando calor específico variable, que es el método exacto, nos reducimos a esta ecuación, donde el cambio de entropía va a ser igual al cambio de entropía debido a temperaturas, que estos son los valores que yo encuentro en la tabla, al final de la tabla. Si tengo aire a 100 grados y a la salida a 400 grados, pues encuentro C sub 2 o como sería S0 sub 2, S0 sub 1 a esas temperaturas. Pero aparte de eso, tengo que resolver este término. En este caso, el ejemplo pues se fue con este segundo, que es presión 2 entre presión 1 y la constante de valor R. Entonces, esa es la diferencia para el cambio de entropía para un líquido y un sólido, donde este segundo término o tercero no existe, porque es cero, porque no tengo cambio de volumen. Y todo se resume a las entropías que yo saco directamente en la tabla. Para un gas ideal, aparte de encontrar las entropías que me da la tabla, tengo que incluir este término. Entonces, ese punto hay que tener en cuenta al utilizar las tablas para gases ideales. Bueno, y acá abajo pues se recuerda esa parte donde ese es 0 sub 1, ese 0 sub 2 se encuentran las tablas de propiedades al final del libro. Entonces, con esta ecuación se resuelve aún más la consulta de compañero sobre cómo encontrar en las tablas la entropía para gases ideales, que hay que agregar este término, que ya esto se realiza mediante manual. Presión entre presión 1, volumen natural y R. Y esto es mediante las tablas. Bien, esa es algo que siempre, bueno, que es una de las partes que siempre causa
que siempre causa algo de confusión. Entonces ahí creo que estaríamos aclarando ese punto. ¿Qué más? Bueno, esta parte es como adicional. No sé si parte de las dudas era sobre procesos isentrópicos de gases ideales. Nada más que, eh, bueno, la primera vez que di termo sí lo di porque es algo que sirve para lo que es Brighton. Porque Brighton yo lo puedo resolver eh, con las tablas, o hay una forma mucho más simplificada para resolver los procesos isentrópicos cuando estudio el circuito de Brighton. Como el circuito de Brighton trabaja con aire, se considera que es un circuito de generación de potencia que trabaja con un gas ideal. Entonces hay ciertas propiedades del gas ideal que se le aplican al proceso de Brighton. Eh, bien, de estas fórmulas que yo tengo aquí, el libro hace una serie de deducciones. Una de ellas son estas que están aquí numeradas. Hacen algunos reemplazos y ellos llegan a esta definición, que para un gas ideal, la relación de temperatura de salida entre temperatura 1, siempre que yo tenga entropía constante, ¿verdad? O sea, un proceso isentrópico. Por eso este es un proceso isentrópico. Va a ser igual al volumen específico 1 entre volumen específico 2 elevado a la K-1. Si lo ven, términos intercambiados, ¿verdad? Temperatura de salida entre temperatura de entrada, volumen de entrada entre el volumen de salida. Ahora este valor K, pues yo lo obtengo de acá. Y el valor K es una relación de calores específicos, o sea, C sub P entre C sub B. Bien, pero aquí vamos a llegar a lo que quiero es que lleguemos a algo que se llama presión relativa, que lo van a ver para los ciclos de Brighton. Pero por ahorita, pues, el libro llega a estas deducciones, que son algunas propiedades que se cumplen para procesos isentrópicos de gases ideales. También está esta relación, que ya es temperatura versus presión, a diferencia de la anterior, que era volumen. Pero acá la potencia de este paréntesis es K-1 entre K, siempre que sea un gas ideal. Y otra relación es presiones versus volumen. Entonces, la primera es temperatura versus volumen, la segunda es temperatura versus presión, y la tercera es presión versus volumen, y esto está elevado solamente a un valor K. Que K nuevamente es una relación de calores específicos. Bien, bueno, otra propiedad es que la constante del gas ideal se cumple, que es la resta de calor específico a presión constante menos calor específico a volumen constante. Entonces, ese es solamente un recordatorio de la constante de los gases. Y esta división es igual a K-1. Entonces, ¿qué son los que utilizan acá? También para procesos isentrópicos, yo puedo simplificar un poco más lo que acabamos de ver. Voy a regresar a la diapositiva. Cuando hablé yo del cambio de entropía de un proceso de gas ideal, yo la puedo encontrar de esta forma. La entropía debido a la temperatura que saco de las tablas, menos la entropía debido a cambio de volumen que calculo manual. Esto es el caso de un proceso con gas ideal. Pero si es un proceso isentrópico, habíamos hablado que un proceso isentrópico, la entropía generada es igual a cero. En ese caso, en esta fórmula se ve representada que S2 menos S1 es igual a cero. Entonces, yo tengo esta ecuación donde yo cancelo ese cambio de entropía porque es un proceso isentrópico. Entonces, este va a ser nuestra relación para casos donde yo tengo procesos isentrópicos con gases ideales. Nuevamente, una entropía 2 debido a la temperatura va a ser igual a una entropía 1 debido a la temperatura más esta constante de los gases. Yo recuerdo que una confusión era que si ya manejamos que el proceso isentrópico, la entropía antes y después es la misma. Si yo estoy evaluando las tablas de un líquido y estoy en un proceso isentrópico, el valor que yo obtengo de la tabla tiene que ser el mismo, antes y después.
Pero en un constante de los gases, si yo me voy a la tabla de entropías, donde sale S sub ceros, el proceso es isentrópico, pero este valor no necesariamente va a ser igual antes y después. Para que este proceso isentrópico se cumpla, esta resta tiene que darme un valor igual al de este término, para que lo que aquí me quede, al restarle este, me dé igual a 0. Entonces, es una diferencia entre los dos tipos de entropías, el de líquidos y el de gas ideal. Bien, entonces ahí creo que estamos en la parte de, que es esta es la teoría para Brighton. Bien, bueno, me hacía falta esto también. Esto es muy importante porque, perdón, nos vamos a dar cuenta o se van a dar cuenta que cuando estudien Brighton, ni siquiera van a tener que utilizar estos valores. ¿Por qué? Porque ahí se recurre a otro término, que es el término de presión relativa. Bien, imaginémonos que estamos en un proceso isentrópico y partimos de esta ecuación, de esta diapositiva, que yo la volví a copiar aquí. Ahora bien, si yo paso este valor al otro lado, pasa a restar y este R pasa a dividir. Luego, para eliminar el logaritmo natural, yo aplico exponencial y me queda este término que está acá. Donde, como esta es una resta, una división, yo lo puedo reestructurar de esta forma. Bueno, no es una división, yo tendría que llevar a una resta. Cuando yo tengo un término restando dentro de un exponencial, yo lo puedo cambiar como una división. A este término que está aquí, que es exponencial, S sub 0 sub 2, yo lo voy a llamar PR2 o presión relativa 2. Y el de abajo lo voy a llamar presión relativa 1, que quiere decir que todo este término yo lo puedo reescribir de esta forma. Donde presión 2 entre presión 1, que estas son presiones reales para un proceso isentrópico, va a ser igual a la presión relativa 2 entre presión relativa 1. Y cuando vayan al ciclo Brighton, allá les van a hablar que cierto circuito de generación de potencia trabaja con una relación de presiones de 8, por ejemplo. Pero cuando habla de relación de presiones de 8, posiblemente no les den las presiones reales a las que está trabajando. Pero sí ustedes van a poder encontrar estas PR. Estas PR, con esto van a trabajar el ciclo Brighton. Y este es un concepto, tal vez no es necesario saber la deducción de las fórmulas, pero sí debemos saber de dónde viene. Entonces, con este término PR, yo elimino el trabajo de estar haciendo S02, S01 más R, logaritmo natural, presión 2 entre presión 1. Entonces, eso les va a servir bastante. Entonces, aprovechando que lo van a ver, entonces por eso lo estoy mencionando aquí. Y sobre todo, esta presión relativa. También hay algo que es relación de volumen específico relativo. Pero que yo recuerde, no se utiliza mucho. El que van a utilizar es este concepto. Entonces, como me imagino que la otra semana deberían de entrar a Brighton, entonces ahí van a ver este concepto. Ya van a saber de dónde viene PR2 y PR1. Es una sustitución de utilizar este método para el análisis de procesos isentrópicos de un gas ideal. Solo de un gas ideal. Por lo tanto, solo del ciclo Brighton. Bien, ahora sí, ¿alguna consulta o continuamos? Bien, bueno, ya vimos la parte de entropía, algunos conceptos, entropía, cambio de entropía de un líquido, cambio de entropía de un gas ideal. Voy a detenerme también en esta diapositiva porque también les va a servir, que es eficiencia isentrópica de un dispositivo de flujo estacionario. Dispositivo es lo mismo que veamos en termodinámica 1, dispositivos ingenieriles de flujo estacionario. Ingenieriles hablando de que puede ser una turbina, una bomba, un compresor.
Flujo estacionario, pues ya sabemos qué es flujo estacionario. En termodinámica 1 vemos qué es flujo estacionario. Isentrópico, porque es internamente reversible y es adiabático. Y eso lo cumplen los dispositivos generadores de trabajo o consumidores de trabajo. Un intercambiador de calor o un serpentín de enfriamiento no es isentrópico porque tiene transferencia de calor y ya vimos que una de las formas de entropía es la que se debe a la transferencia de calor. Entonces, en este caso no se cumple que sea isentrópico. Entonces, aquí hay una imagen típica de un dispositivo ingenieril. Puede ser una turbina. En el caso hay uno que es irreversible y otro que es reversible. ¿Por qué tengo estas dos imágenes? Porque el primero es el caso isentrópico, que es un caso ideal, o sea, un caso que me da a mí lo máximo que yo puedo obtener. Y de ahí viene un poco el concepto de exergía, que me daría el máximo que yo puedo obtener. Y este me da lo que realmente obtengo. Van a ver que, vamos a ver, en exergía, no sé si ya vieron la eficiencia de segunda ley. No sé si ya vieron esa parte, pero ¿qué es lo que me dice? Repasando un poco, ¿cuál era la eficiencia de primera ley? Es la eficiencia térmica tal cual la conocemos, que es la eficiencia que obtengo cuando yo evalúo una salida deseada versus un costo. Es decir, que un aire acondicionado, creo que siempre pongo ese ejemplo. ¿Cuál es la salida deseada de un aire acondicionado? Pues enfriar un recinto. Ese es mi objetivo. ¿Y cuál es el costo? Un consumo en kilowatt. Lo mismo en una bomba. ¿Cuál es la salida deseada? Pues la energía hidráulica que le transfiere un fluido. ¿Y cuál es el costo? Pues el consumo en kilowatt de la red eléctrica. Eso es eficiencia de primera ley. ¿Cuál es la eficiencia de segunda ley? Y estaba relacionado a la exergía. Es cuánto obtengo versus el máximo que pude haber obtenido. Ya no es cuánto obtengo versus un costo. Es cuánto obtengo versus el máximo que pude haber obtenido. Imaginemos que tienen una turbina y les dicen que esa turbina, el trabajo reversible son 10 megawatts. Ya vieron trabajo reversible, me imagino. Trabajo reversible, pues es cuando me muevo entre un estado y otro estado, pero ese estado final no es el estado muerto, sino que es un estado diferente. Ese trabajo que yo obtengo sin ningún tipo de pérdidas es mi trabajo reversible. Si el estado final es el estado muerto, entonces mi trabajo reversible es exactamente la exergía. Ahora bien, imaginemos que el trabajo reversible es el máximo trabajo que yo pude haber obtenido, pero realmente, bueno, ¿qué número les había dicho? Se me olvidó qué número les había dicho. Imaginémonos 20 megawatts, que eso es el trabajo máximo que yo puedo obtener, o sea, mi trabajo reversible a moverme de un estado 1 a un estado 2. En una turbina sería el estado de entrada y estado de salida. Yo máximo voy a obtener 20 megawatts. Pero vine yo y de alguna forma medí cuánto realmente produje. Y produje, digamos que 14 megawatts. Yo tenía disponibles 20 megawatts, que es el trabajo reversible, que sería el trabajo máximo que puedo tener. Pero realmente solo obtuve 14 megawatts. ¿Qué pasó con los otros 6 megawatts? Se perdió en irreversibilidades. ¿Qué reversibilidades puede ser? Pues en la fricción de este eje girando con los balineras, los cojinetes o lo que sea. Puede ser también pérdida de energía por la carcasa de la turbina porque no estaba bien aislada. Entonces solo obtuve 14. ¿Cuál es mi eficiencia de segunda ley? Lo que yo obtuve, que fue 14, versus el máximo que pude haber obtenido, que era 10. En ese caso obtuve un 70% de eficiencia de segunda ley. Solo aproveché el 70% del máximo que pude haber obtenido. Entonces, algo similar yo puedo definir para las eficiencias entrópicas de dispositivos de flujo estacionario. En el caso de una turbina, sería el trabajo real de una turbina, que es lo que acabo de hacer ahorita, que mi trabajo real sería
14 megawatts. El trabajo isentrópico sería el máximo que yo tenía disponible, que eran 20 megawatts. Entonces, ese es el concepto de eficiencia de segunda ley, a diferencia de eficiencia de primera ley. ¿Cómo lo defino? Como un trabajo real entre un trabajo ideal. Y eso lo puedo representar como A, como un trabajo real, y un trabajo ideal. En el caso de la turbina, el trabajo ideal es el trabajo isentrópico, y eso me da que la eficiencia de la segunda ley va a tener una forma de entalpía 1, si es una turbina, ¿verdad? Entalpía 1, perdón, el caso real. Trabajo real sería entalpía 1 menos entalpía 2 real. Mientras que el trabajo reversible o el trabajo isentrópico sería entalpía 1 menos la entalpía ideal que yo tendría si fuese isentrópico. Y eso yo lo represento de esta forma. Y esa es la eficiencia isentrópica de una turbina. ¿Cuál es la eficiencia isentrópica de un compresor? ¿Qué busco ahí en una turbina? Producir la mayor cantidad de trabajo. Entonces, yo quiero ahí maximizar mi trabajo. Entonces, mi eficiencia está visto como trabajo real entre trabajo ideal. Mi objetivo sería que este trabajo real llegase a ser igual al trabajo máximo. Para eso yo necesitaría tener una eficiencia de 1, 100%, pero eso realmente es imposible. Ahora, la turbina es un productor de trabajo. Un compresor es un consumidor de trabajo. Entonces ahí mi objetivo debería ser minimizar el trabajo de entrada. Pero el trabajo real de un compresor es mayor al trabajo de entrada. Entonces aquí cambia un poco el término. En un compresor es mi trabajo ideal que yo debería consumir entre el trabajo que realmente consumí. Mi trabajo que yo debería consumir debería ser tan pequeño como el trabajo, perdón, sí, el trabajo real que yo consumí debería ser menor, no debería ser igual en condiciones ideales al trabajo mínimo que yo debería consumir, que es el trabajo ideal. Entonces aquí cambia un poco. En el de arriba es trabajo real entre trabajo ideal y en el compresor es trabajo ideal entre trabajo real. Luego las entalpías tienen el mismo concepto. Esto se va a ocupar bastante en Brighton, en el ranking, en ciclo ranking. Hay que tener presente estos dos conceptos. Y asimilar, bueno, aquí no le borré, pero esta tercera es de bombas. Una bomba, igual que un compresor, también es un consumidor de trabajo. Solo que en una bomba, el trabajo isentrópico es igual a un volumen específico. Este es un volumen específico de entrada por un cambio de presiones. Esto también está ahí en el libro, de donde se deduce el trabajo de una bomba. Y el trabajo real, pues es la diferencia de entalpías que le provocan al fluido. Entonces, esto es algo sobre eficiencias isentrópicas. Normalmente los ejercicios que desarrollen van a partir de uno irreversible, donde tienen una entropía 1 va a ser igual a una entropía 2. Aquí encuentran las entalpías ideales, que serían H1 y H2A. Pero después tienen que evaluar la turbina de forma real. Puede ser que les digan cuánto es la eficiencia isentrópica de esta turbina y ustedes tengan que encontrar H2 real. Entonces, lo que se hace es despejar. Ya se tiene la entalpía de entrada, se tiene la eficiencia isentrópica y pueden encontrar la entropía real. Creo que aquí estaba yo señalando invertido las imágenes, pero el de la izquierda es el reversible, que es real, y el de la derecha es ideal, lo que es reversible. Ahí que creo que estaba señalándolos al revés. Pero ese es el concepto de eficiencia de segunda ley. No sé si ya llegaron a ese punto, pero ese es el concepto de eficiencia de segunda ley, es el máximo trabajo, o mejor dicho, el trabajo que obtuve versus el máximo trabajo que pude haber obtenido. Eficiencia de primera ley es cuánto obtuve versus el costo que me tomó para obtener ese trabajo. Y creo que vamos a llegar a la parte de exergía generada. No sé si estamos hasta ese punto, o si hay alguna consulta. Bien, balance de entropía. Nosotros así como tenemos balance de energía,
también vamos a tener balance de entropía. Y vamos a tener balance de entropía para sistemas cerrados y balance de entropía para sistemas abiertos, igual que energía. Y van a ver en exergía también que hay balance de exergía. Y exergía para sistemas abiertos y exergía para sistemas cerrados. Bien, el libro pues aquí intenta hacer alguna otra definición de entropía, mencionando que es un desorden molecular o aleatoriedad de un sistema. La segunda ley establece que la entropía puede crearse pero no destruirse, igual que la energía. Por consiguiente, el cambio de entropía de un sistema durante un proceso es mayor a la transferencia de entropía de una cantidad igual a la entropía generada durante el proceso del sistema. Bueno, está un poco confuso, pero ya lo vamos a hablar mejor. Entonces, el principio de incremento de entropía para cualquier sistema se expresa como que el cambio de entropía total de un sistema, que es lo que hemos estado viendo, S2 menos S1, va a ser igual a la entropía que entra al sistema, menos la entropía que sale del sistema. Hasta ahí es muy similar al balance de energía. Pero ahora yo tengo también una generación de entropía. Es decir, cambio de entropía total del sistema va a ser igual a la entropía que entra menos la entropía que sale más la entropía generada durante el proceso. Aquí hay una imagen donde se puede apreciar la diferencia entre el balance de energía, donde el balance de energía me dice que el cambio de energía de un sistema es igual a la energía que entra menos energía que sale. Hasta ahí. Pero el de entropía dice que el cambio total de un sistema, entropía de un sistema es igual a la entropía que entra menos la entropía que sale, más una entropía que se genera durante el proceso. ¿Por qué se genera? Por irreversibilidades. Si mi sistema es ideal, entonces esta reversibilidad no existe y la entropía generada sería igual a cero. Y en ese momento el balance de entropía quedaría casi igual al balance de energía. Ahora bien, ¿cómo puedo transferir yo entropía para determinar entropía que entra, entropía que sale? Cuando era energía, yo podía transferir energía por calor y podía transferir energía por trabajo. Ahora en entropía cambia un poco. Yo puedo transferir energía por calor, como lo hemos estado hablando. Incluso podemos transferir por calor aún cuando yo tengo temperatura constante. En el caso de cuando yo tengo cambio de estado, tengo temperatura constante, pero siempre hay un calor latente que se está intercambiando para poder cambiar de estado una sustancia. Y ya sabemos que las sustancias cambian de estado, algo que se llama temperatura de saturación. Y bueno, tenemos la fórmula que también ya la hemos estado viendo. En el caso que yo tenga varias fuentes de calor, ya sea entrando o saliendo, pues yo tendría que hacer la sumatoria de todos esos calores, divididos entre la temperatura a la cual se está dando cada uno de esos intercambios de calor. Entonces, una de las formas de que entre o salga entropía a un sistema es por calor. ¿Qué pasa por trabajo? Por trabajo yo no tengo, lástima, no sé si lo logran ver bien, pero aquí donde tengo el cursor, entropía por trabajo no existe. El trabajo no es una fuente de transferencia de entropía. Entonces, yo no voy a tener, más en todas las ecuaciones que hemos visto, en ningún momento hemos involucrado trabajo. Entonces, ahí podemos ver de que por trabajo no hay transferencia de entropía. Pero sí hay transferencia de entropía por masa. O sea, una masa que entra y una masa que sale contiene entropía. Entonces, en ese caso sí tengo transferencia de entropía por una masa que entra y que sale. Entonces, si yo vuelvo a definir esta ecuación, yo diría que el cambio de entropía de un sistema va a ser igual a la entropía que entra por calor más la entropía que entra por masa menos la entropía que sale por calor menos la entropía que sale por masa más la entropía generada y va a ser igual al cambio del sistema. Entonces, esa es la parte de balance de exergía, perdón, de entropía. Siempre, bueno, aquí hay unas definiciones adicionales
Hay algunas imágenes también donde se muestra que de un sistema yo puedo tener entrando y saliendo calor, por lo tanto puedo tener entropía debido a calor, puedo tener entrando y saliendo masa, recordando que si yo tengo masa entrando y saliendo, estoy hablando de un volumen de control o un sistema abierto. Si no tengo transferencia de masa, estoy hablando de un sistema cerrado. Y tanto la masa como el calor es fuente de transferencia de entropía. Si masa y calor entra, pues la entropía entra. Si masa y calor sale, pues la entropía sale. Y aquí hay algunas definiciones adicionales para expresar esa misma fórmula. Solo que cambia las unidades que yo quiero expresar la entropía. Puede ser en tazas o a kilowatt Kelvin, puede ser en kilojoule kilogramo, puede ser por unidad de masa, kilojoule por kilogramo Kelvin. Bien, si yo extiendo aún más esta ecuación y ya desgloso cuáles son las entropías que pueden entrar y salir, yo llego a esta fórmula, que es lo que yo mencioné hace un momento, nada más que ahora plasmado en una ecuación. Para un volumen de control, el cambio total de entropía va a ser igual a la entropía debido a un calor, ya sea que esté entrando o saliendo, nada más que aquí ya está en sumatoria, más la entropía debido a todas las masas que están entrando, menos la entropía debido a todas las masas que están saliendo, más la entropía generada. Aquí nos vamos a detener un rato con esta ecuación. ¿Qué pasa si esta ecuación la aplico a un sistema cerrado? O sea que en lugar de tener BC aquí, yo no tendría BC, que significa volumen de control. ¿Qué pasaría con esta ecuación? Pues estos dos términos del medio serían cero. ¿Qué pasa si es un proceso adiabático? Aparte de que estos valores serían cero. Este término sería cero porque no tendría una transferencia de calor y solo me quedaría que mi exergía generada sería igual al cambio total de exergía del sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué otra situación podríamos tener? Si es un proceso isentrópico, para ser isentrópico es adiabático y reversible. Entonces yo tendría este término cero y este último sería cero. Ahora imaginemos una turbina. Ya mencionamos que una turbina es adiabática y es reversible para que se cumpla que sea isentrópico. Entonces, este término y este término es igual a cero. Pero una turbina sí tiene masa entrando y saliendo. Entonces, mi cambio total de entropía de una turbina va a ser igual al cambio. Yo puedo sacar, si la masa es igual, puedo sacar masa como factor común y sería solamente la diferencia de entropías. Yo saco de la tabla. Y aún más, si es un proceso de flujo estacionario y es isentrópico, yo cancelo este término, y al igual que en balance de energía para un sistema de flujo estacionario, el cambio de energía total del sistema es igual a cero. Entonces, lo mismo pasa con el cambio total de entropía de un sistema con flujo estacionario. Si es flujo estacionario, este es valor cero. Si es isentrópico, entropía generada es igual a cero y entropía por calor es igual a cero. Entonces me quedaría que masa por entropía menos masa por entropía igual a cero. Y ahí se cumple que entropía de entrada y entropía de salida seguiría igual en un proceso isentrópico. Y eso pues están aquí enumerados. Todo lo que acabo de hablar ahorita está simbolizada en estas ecuaciones. Si es flujo estacionario, este valor es igual a cero y despejo para entropía generada. Y tengo esta ecuación. Entonces, si un ejercicio les preguntan por exergía destruida, van a tener que encontrar la exergía generada. Si es un sistema abierto de flujo estacionario, van a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque en un sistema abierto de flujo estacionario van a tener exergía debido a una masa que entra y sale y exergía debido a calor. Si es flujo estacionario, pero aparte de eso es adiabático, pues aquí se cancela este término y ya solo le queda lo que son masas y entropía entrando y saliendo.
Y si es isentrópico, pues todo esto es cero y por lo tanto no van a tener exergía, perdón, no van a tener entropía generada. Otro caso de flujo estacionario y un solo flujo. Pues aquí la diferencia con el de arriba es que este caso, como esta es una sumatoria, sería el caso donde tienen varios flujos entrando y varios flujos saliendo. Pero normalmente, si es una turbina, solo tienen un punto de entrada y un punto de salida, entonces se aplica la segunda. ¿Qué más? Si es flujo estacionario, entonces este valor es cero. Si es un solo flujo, pues solo tengo una masa. Y si es adiabático, pues cancelo este término, como lo había mencionado, y quedamos con este término de acá. Y esos son algunos de los términos para encontrar la entropía generada de un sistema. Nuevamente, como siempre recomiendo, es manejar esta primera fórmula y después, mediante conceptos, yo saber cuáles puedo cancelar y cuáles no. Primero, si es flujo estacionario, cancelo este término. Si es adiabático, cancelo el de calor. Si es reversible, cancelo generado. Y llego a quedar bueno, quedo que es un proceso isentrópico. Entonces, esa es la parte de generación de entropía. Bueno, eso es entropía, que es la parte de temario que yo doy cuando doy termodinámica 1 y cuando nos ajusta el periodo. El periodo pasado, pues la primera semana no dimos clase y creo que eso nos afectó esos 3 días que no vimos entropía. Y hubieron un par de días por ahí que por cuestión del trabajo tampoco pude dar la clase, entonces por eso se nos pasó ese tema. Y yo sé que es muy importante para primer parcial, bueno, realmente para todo, termodinámica 2. Entonces, aparte de lo de entropía, también les di algunas diapositivas que les va a servir para el segundo y tercer parcial, para que también ya lo tengan conceptualizado. Si, no sé quiénes están, tal vez si quien me contactó me puede mandar, o le mando yo la presentación, estas últimas diapositivas y las reparten con los demás. También estoy grabando la grabación y la voy a subir para compartirles el link. Sí, por favor, de hecho, porque tuve varios compañeros que me dijeron que no iban a poder conectarse y que sí, por favor, podría pasar la grabación. Ah, bueno, sí, sí. Ahí más tarde estar pendientes. Eh, bueno, no sé si consultas o volvemos a hablar de alguno de los temas que vimos. Hay algo que, no sé, que me llama la atención como nos lo dice nuestro catedrático ahorita en Termo 2, que entropía prácticamente viene siendo como un impuesto de guerra de cualquier proceso. O sea, que es algo que no nos podemos escapar de ello. Sí, sí es que si nos escapáramos de la entropía, estaríamos hablando que no tendríamos entropía generada. Y eso significaría de que no hay destrucción de exergía. Y eso significaría un proceso totalmente ideal. O sea que todo, absolutamente toda la energía que yo tenía disponible la aproveché. Pero eso realmente es imposible. Siempre hay un desperdicio de energía. Entonces, sí, podría decirse de que algo del cual no nos podemos escapar, siempre lo vamos a tener. Eh, Quizás en mayor cantidad en unos casos, en menor cantidad en otros casos. A medida que eficientizamos más los sistemas, podemos irnos acercando más al límite superior, pero nunca lo vamos a poder alcanzar. Eh, sí, eso es. Entonces, si hay algo más. Yo siento que está claro, la verdad, como nos explicó. Sí, sí, creo que lo importante es la parte, esta última, que es energía generada, la de interpretar la diferencia de entropía, exergía, dije yo, entropía generada, la parte de interpretar la diferencia entre entropía de un líquido y entropía de un gas ideal. O sea, no irnos solo con el valor que sale en la tabla de S y un cero, hay que tomar en cuenta el otro término. Luego, pues los procesos isentrópicos, que es importante para cuando analicen Brighton, analicen Rankine, refrigeración. Eh, ¿Y cuál era el otro término? Ah, y el concepto de presión relativa. Les va a servir bastante para Brighton, porque ahí es posible que los ejercicios solo les digan, un circuito de Brighton trabaja con una relación de presiones de 5, de 8, entonces ya saben qué es lo que procede, es una relación de PR1 entre PR2. Y eso normalmente se cumple si un circuito de Brighton les dicen que trabaja con una relación de presión 8, eso se cumple tanto para el compresor como para la turbina.
Entonces, creo que esos son los conceptos que había que afianzar. Lo demás, pues, es interpretado de flujo estacionario, pues que ya lo manejan. Ah, y también saber, tal vez, yo recuerdo que hicieron un par de ejercicios que sí se necesitaba recurrir al balance de entropía, pero yo no creo que les toque, pero si a un caso, pues aquí está los conceptos. Entropía lo puedo transferir por calor, por masa, y aparte de eso, una entropía generada durante el proceso. No sé si hay algo más. Todo claro, ingeniero. Todo bien, ¿no? Esta la llevan en la tarde con Melvin. Bueno, yo la llevo con el ingeniero Galeas en la Ah, con noche. Niero Galea, sí. Bueno, no sé si hay algo más, si no, pues pendientes de mandarle estas diapositivas y el video. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Le agradezco por su tiempo. Buenas Bueno, tardes. bueno.